Estaba en la tumba de mi hijo, consolando a mis nietos, cuando mi nuera se inclinó y me susurró al oído: «Ahora que él se fue, te voy a mandar a un asilo». Pensé que mi vida había terminado, hasta que descubrí que mi hijo escondía un secreto que... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El viento de octubre cortaba mis mejillas mientras sostenía la pequeña mano de mi nieta Emma. A mis 63 años, nunca pensé que estaría parada frente a la tumba de mi hijo Marcus, viendo cómo bajaban su ataúd a la tierra fría de Minnesota. El dolor en mi pecho era tan físico que me costaba respirar, como si alguien hubiera enrollado alambre de púas alrededor de mis pulmones. «Abuela, ¿papá puede vernos desde el cielo?», preguntó Emma con sus ojos de 7 años llenos de lágrimas. Su hermano mayor, Daniel, de 11 años, se aferraba a mi otro brazo, tratando de ser fuerte pero temblando como una hoja. «Por supuesto que sí, mi amor», susurré, aunque mi propia fe se sentía tan frágil como papel mojado. Marcus había sido todo para mí después de que su padre muriera hace 15 años. Mi único hijo, mi compañero, mi razón para levantarme cada mañana. Y ahora, a los 42 años, se había ido por un infarto fulminante que nadie vio venir. Julieta, mi nuera, estaba parada al otro lado de los niños, vestida con un traje negro que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Incluso en el funeral, se las arreglaba para verse perfecta, con su cabello rubio peinado en un moño elegante y sus uñas manicuradas sosteniendo un pañuelo de seda. A los 38 años, era todo lo que yo nunca fui. Alta, sofisticada, con esa belleza fría que intimida a las otras mujeres. Habían pasado 12 años desde que Marcus se casó con ella, y en todo ese tiempo, nuestra relación había sido cordial pero distante. Julieta siempre fue educada conmigo, pero había algo en sus ojos verdes que me hacía sentir como si fuera un mueble viejo que toleraba en su casa perfecta. El pastor terminó de hablar y la gente comenzó a acercarse para dar sus condolencias. Yo apenas podía procesar sus palabras. «Lo siento mucho. Está en un lugar mejor. Era un buen hombre». Todas las frases que la gente dice cuando no sabe qué más decir ante la muerte. Cuando el último visitante se alejó, quedamos solo nosotros 4 junto a la tumba. Los empleados del cementerio esperaban a cierta distancia, dándonos un momento final de privacidad. Emma lloraba silenciosamente, y Daniel trataba de consolarla aunque sus propios ojos estaban rojos. Me arrodillé junto a la tumba, mis rodillas protestando contra el suelo húmedo, y puse mi mano sobre la tierra recién removida. «Te amo, mijo», susurré. «Cuidaré de tus niños, te lo prometo». Fue entonces cuando sentí a Julieta acercarse por detrás. Su perfume caro, ese que siempre me daba dolor de cabeza, llenó mis fosas nasales. Se inclinó hacia mí, y por un momento pensé que iba a ofrecerme consuelo, tal vez un abrazo o palabras de apoyo mutuo en nuestro dolor compartido. En cambio, sus labios se acercaron a mi oído y susurró con una frialdad que me heló la sangre. «Ahora que él se fue, voy a meterte en un asilo, vieja. Ya no tienes a nadie que te proteja». El mundo se tambaleó a mi alrededor. Por un momento, pensé que había escuchado mal, que el dolor me estaba jugando trucos en la mente. Pero cuando me volteé a mirarla, vi esa sonrisa pequeña y cruel en sus labios, esa expresión que había visto antes pero que Marcus siempre me decía que estaba imaginando. «¿Qué dijiste?», logré susurrar, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Julieta ya se había enderezado y había vuelto a su máscara de viuda doliente. «Le estaba diciendo que estaremos juntas en esto, suegra», dijo en voz alta, lo suficiente para que los niños la escucharan. «Que nos cuidaremos mutuamente». Emma me miró con ojos esperanzados. «¿Verdad, abuela? ¿Vamos a estar todos juntos?». No pude responder. Mi garganta se había cerrado completamente. Julieta tomó las manos de los niños con esa sonrisa perfecta que reservaba para las fotos familiares. «Por supuesto que sí, mi amor. La abuela va a venir a vivir con nosotros, temporalmente». La forma en que dijo esa última palabra me hizo estremecer. Había una promesa escondida ahí,
una amenaza que solo yo había escuchado. Durante los siguientes días, mientras ayudaba con los arreglos del funeral y trataba de procesar mi dolor, las palabras de Julieta se repetían en mi mente como una canción macabra. Ya no tienes a nadie que te proteja, como si Marcus hubiera sido lo único que se interponía entre ella y algún plan que había estado tramando. 3 días después del funeral, estaba limpiando el armario de Marcus cuando encontré algo extraño. Al fondo de uno de sus cajones, detrás de una pila de camisetas, mis dedos tocaron algo duro y frío. Era una llave pequeña, del tipo que se usa para cajas de seguridad, atada con una cinta roja a un papel doblado. Con manos temblorosas, desdoblé el papel. Era la letra de Marcus, esa escritura desordenada que reconocería en cualquier parte. Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. No confíes en Julieta. Hay cosas que necesitas saber. La caja está en el First National Bank, caja número 347. Perdón por no haberte dicho antes. Te amo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Marcus sabía algo. Había estado preparándose para algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué no me había dicho nada cuando estaba vivo? Escondí la llave y la nota en mi bolso, justo cuando escuché los pasos de Julieta subiendo las escaleras. Cuando entró al cuarto, yo estaba doblando camisas como si nada hubiera pasado. Ofelia, me dijo con esa voz suave que ahora me ponía la piel de gallina. Tenemos que hablar sobre el futuro. Me quedé inmóvil, con una camisa de Marcus entre mis manos. Su olor aún estaba ahí, esa mezcla de aftershave barato y detergente para ropa que me hacía querer llorar. Los niños necesitan estabilidad, continuó, sentándose en la cama donde Marcus y ella habían dormido durante 12 años. Y yo necesito espacio para procesar mi dolor. He estado pensando que tal vez sería mejor si encontráramos un lugar apropiado para ti. ¿Un lugar apropiado? Repetí, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Lugares donde puedes socializar con gente de tu generación, donde no tienes que preocuparte por cocinar o limpiar, donde pueden cuidar mejor de tu salud. La llave en mi bolso se sentía pesada, como si fuera un ancla. Julieta, esta ha sido mi casa durante 12 años. Ella suspiró, como si fuera una niña caprichosa que no entendía la lógica de los adultos. Técnicamente, Ofelia, esta es mi casa. Marcus y yo la compramos juntos, y ahora que él no está. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes que había sido mi refugio desde la muerte de Marcus, apreté la llave en mi puño hasta que se me marcó en la palma. Mi hijo había tratado de decirme algo. Había tratado de protegerme incluso después de la muerte. Y por primera vez desde el funeral, no lloré de tristeza. Lloré de rabia. La oficina del abogado William Hartman olía a cuero viejo y café frío. 2 días después del funeral, me senté en una silla de terciopelo verde que había visto mejores décadas, observando cómo Julieta se acomodaba elegantemente en la silla junto a la mía. Llevaba un vestido azul marino con perlas, el tipo de atuendo que gritaba respetabilidad y clase. Yo me había puesto mi único traje negro, el mismo que había usado para el funeral de mi esposo hace 15 años. Los niños se habían quedado en casa con la hermana de Julieta, Patricia, quien había llegado de California para ayudar en estos momentos difíciles. Patricia era una versión más joven de Julieta, con la misma sonrisa perfecta y la misma forma de mirarme como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. El señor Hartman era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y gafas que se deslizaban constantemente por su nariz. Había conocido a Marcus desde que era un niño y había redactado su testamento hacía apenas 6 meses. Eso me había sorprendido cuando Julieta lo mencionó. ¿Por qué Marcus habría actualizado su testamento tan recientemente? Bueno, señoras, comenzó Hartman, ajustándose las gafas y abriendo una carpeta gruesa. Siento mucho su pérdida. Marcus era un buen hombre, un buen cliente. Siempre se preocupó por el bienestar de su familia. Julieta se las arregló para hacer que sus ojos se llenaran de lágrimas en el momento exacto. Era el mejor esposo y padre.
Solo quería asegurarse de que estuviéramos bien cuidadas. Yo mantuve mi boca cerrada, pero mis manos temblaban ligeramente. La llave que había encontrado estaba escondida en mi cartera y seguía sintiendo su peso como si fuera una roca. Hartman carraspeó y comenzó a leer. Yo, Marcus David Henley, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Las primeras partes eran estándar. El funeral, las disposiciones menores, algunos regalos pequeños a organizaciones benéficas. Pero entonces llegamos a la parte que importaba. A mi amada esposa, Julieta Marie Henley, le dejo la casa familiar ubicada en 1234 Maple Street, junto con todos los muebles y pertenencias contenidas en ella. También le dejo mi cuenta de ahorros del First National Bank, que al momento de redactar este testamento contiene aproximadamente $45,000, así como mi póliza de seguro de vida por un monto de $200,000. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Julieta apretó mi mano de manera que parecía consoladora para el abogado, pero sus uñas se me clavaron en la piel. Para mi querida madre, Ophelia Henley, continuó Hartman, y mi corazón se aceleró por un momento. Le dejo mis herramientas de carpintería y mi colección de libros, con el deseo de que encuentre consuelo en los recuerdos que estos objetos contienen. Eso era todo, herramientas viejas y libros. Después de 35 años de criar a Marcus como madre soltera, después de trabajar dobles turnos en la fábrica textil para pagar su universidad, después de cuidarlo cuando estuvo enfermo, después de ayudarlo a conseguir su primer trabajo, después de ser la única familia que tuvo durante 15 años antes de conocer a Julieta. Herramientas y libros. Por supuesto, añadió Hartman, mirándome por encima de sus gafas. Marcus me expresó su deseo de que Julieta cuidara de usted, Ophelia. No es un mandato legal, pero era importante para él que supiera que esperaba que su esposa la tratara como familia. Julieta soltó un suspiro tembloroso que sonaba completamente convincente. Por supuesto que sí. Ophelia es como una madre para mí. Nunca la dejaríamos sola. Mentirosa. La palabra resonó en mi mente con tanta fuerza que temí haberla dicho en voz alta. Hartman siguió leyendo algunos detalles menores, pero yo ya no estaba escuchando. Mi mente daba vueltas. Marcus me había dejado prácticamente nada. Todo el dinero, la casa, todo iba para Julieta. Y ella ya me había dejado claro exactamente lo que planeaba hacer conmigo. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Hartman, cerrando la carpeta. Solo una, dije, encontrando mi voz por primera vez desde que habíamos llegado. ¿Marcus mencionó algo sobre una caja de seguridad? Hartman frunció el ceño y revisó sus papeles. No, no hay nada mencionado sobre una caja de seguridad en el testamento. ¿Por qué lo pregunta? Julieta me miró con ojos que parecían preocupados, pero que tenían un destello de algo más. ¿Sospecha? ¿Irritación? Solo. Pensé que tal vez había guardado algunas cosas importantes. Fotos familiares, cosas así. Bueno, dijo Hartman, si existe tal caja, técnicamente sería parte de los bienes que pasan a Julieta, a menos que específicamente hubiera puesto el nombre de otra persona en la cuenta. Mi corazón se hundió. Si Marcus había puesto algo importante en esa caja de seguridad, ahora, legalmente, le pertenecía a Julieta. No se preocupe, suegra, dijo Julieta con esa sonrisa dulce que ahora me daba náuseas. Si Marcus guardó algo especial, por supuesto que lo compartiremos. Somos familia. Salimos de la oficina en silencio. En el estacionamiento, Julieta se volteó hacia mí con una expresión que había perdido toda pretensión de dulzura. Espero que ahora entiendas tu situación, Ophelia. Marcus se aseguró de que estuviera bien cuidada. Tú. Bueno, supongo que esperaba que fueras lo suficientemente inteligente para saber cuál es tu lugar ahora. ¿Mi lugar?, repetí, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí. Mira, no quiero ser cruel. Marcus no está aquí para verlo, así que podemos manejar esto como adultas civilizadas. He estado investigando algunas residencias muy bonitas. Lugares donde puedes tener tu propia habitación, tus comidas preparadas, actividades con otras personas de tu edad.
Será mejor para ti que estar sola todo el día en una casa grande y vacía. Los niños, comencé. Los niños me tienen a mí. Y francamente, Ofelia, están en una edad donde necesitan estabilidad, no recordatorios constantes de su pérdida. Verte todos los días, verte llorar, no es saludable para ellos. Cada palabra era como una bofetada. Me estaba pintando como un lastre, como alguien que les haría daño a los niños simplemente por existir. Además, continuó, subiendo a su BMW plateado, he estado revisando las finanzas de Marcus. Las cosas están más ajustadas de lo que pensaba. Mantener una persona extra en la casa, bueno, simplemente no es práctico. Se alejó dejándome parada sola en el estacionamiento, con las llaves de mi viejo Honda en la mano y un peso aplastante en el pecho. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que se enfriaba entre mis manos. La casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac del reloj de la pared, el mismo reloj que le había regalado a Marcus para su primera casa. Saqué la llave de mi cartera y la estudié bajo la luz de la lámpara. Era pequeña, plateada, con el número 347 grabado en un lado. En el otro lado, apenas visible, estaban grabadas las iniciales O.H., Ofelia Henley. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hartman había dicho que si la caja estaba a nombre de otra persona, no sería parte de los bienes de Marcus. ¿Era posible que Marcus hubiera puesto mi nombre en esa caja? Revisé la nota una vez más. No confíes en Julieta. Hay cosas que necesitas saber. ¿Qué cosas? ¿Qué había descubierto Marcus sobre su esposa que no me había dicho cuando estaba vivo? Al día siguiente, tan pronto como Julieta se fue al salón de belleza y los niños estuvieron en la escuela, manejé hasta el First National Bank. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el banco podían oírlo. La empleada de cajas de seguridad, una mujer joven con una sonrisa amable, revisó el número. Sí, aquí está. Caja número 347. ¿Puede mostrarme su identificación? Le entregué mi licencia de manejo con manos temblorosas. Ella la comparó con algo en su computadora y asintió. Todo está en orden, señora Henley. La caja está registrada tanto a su nombre como al nombre de Marcus Henley, con derecho de supervivencia. Eso significa que ahora es completamente suya. Mis piernas casi se doblaron del alivio. Marcus había puesto mi nombre en la caja. Lo que fuera que estuviera ahí dentro, Julieta no podía tocarlo. Me llevaron a una sala privada pequeña, y cuando la empleada insertó mi llave junto con la llave maestra del banco, la caja se abrió con un clic suave. Dentro había un sobre grueso, algunos documentos y algo que me hizo contener la respiración, un dispositivo pequeño de grabación digital. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Había varios miles de dólares en efectivo, pero eso no era lo que me llamó la atención. Era una carta, escrita a mano por Marcus, con fecha de apenas 2 meses antes de su muerte. «Mamá», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. He descubierto cosas sobre Julieta que me han hecho cuestionar todo lo que pensé que sabía sobre mi matrimonio. No puedo hablarte de esto mientras esté vivo porque necesito más evidencia, pero si algo me pasa, necesitas saber la verdad». Mi mundo se tambaleó mientras seguía leyendo. Marcus había descubierto que Julieta había estado mintiendo sobre muchas cosas. Había estado revisando nuestras finanzas familiares, había estado haciendo planes, había estado esperando. Pero la parte que me hizo sentir físicamente enferma era la última línea. «Mamá, creo que Julieta está esperando que yo muera». Mis manos temblaron tanto mientras leía la carta de Marcus que tuve que ponerla sobre la mesa metálica de la sala de cajas de seguridad para poder continuar. Las palabras de mi hijo muerto danzaban ante mis ojos, cada línea revelando una realidad que me había estado negando durante años. «He estado documentando todo durante los últimos 6 meses», continuaba la carta. «Al principio pensé que estaba siendo paranoico, pero los patrones son demasiado claros para ignorarlos. Julieta ha estado preguntando sobre mi póliza de seguro de vida, sobre cuánto vale la casa,
sobre mis planes de jubilación. Lo hace de forma casual, durante conversaciones normales, pero siempre regresa a los temas de dinero y herencias. El aire en la pequeña habitación se sentía espeso, difícil de respirar. Marcus había estado viviendo con sospechas sobre su propia esposa, llevando esa carga en silencio mientras yo pensaba que todo estaba bien en su matrimonio. Encontré papeles escondidos en su escritorio. Seguía la carta. Ha estado investigando residencias para personas mayores, mamá. Hace 3 meses, incluso antes de que yo mostrara cualquier síntoma de problemas cardíacos. También encontré búsquedas en su computadora sobre derechos de herencia de suegras y cómo transferir propiedades después de la muerte del cónyuge. Mi estómago se contrajo. Julieta había estado planeando deshacerse de mí mucho antes de la muerte de Marcus. Tal vez incluso había estado planeando su muerte. Levanté el dispositivo de grabación digital con dedos que apenas me obedecían. Era pequeño, del tamaño de una memoria USB, con botones simples. Presioné play y la voz de Marcus llenó la habitación pequeña, clara y familiar, como si estuviera sentado junto a mí. Grabación número 1. Fecha 15 de agosto. Son las 11:20 de la noche. Esa había sido apenas 6 semanas antes de su muerte. Julieta piensa que estoy dormido. Está al teléfono con alguien en la cocina. No puedo escuchar toda la conversación, pero la oí decir: cuando él se vaya, la vieja tendrá que irse también. No voy a mantener a 2 bocas cuando solo necesito mantener a los niños y a mí. La voz de Marcus sonaba cansada, dolida. Mi corazón se partió imaginándolo ahí, escuchando a su esposa planear un futuro sin él, reduciendo nuestra existencia a bocas que mantener. Grabación número 2, fecha 22 de agosto. Esta vez Marcus susurraba, como si tuviera miedo de ser escuchado. Hoy Julieta me preguntó si había actualizado mi testamento recientemente. Le dije que no, que el último que hice fue hace 5 años. Se puso muy insistente, diciendo que debería asegurarme de que todo estuviera en orden por si algo me pasara. Cuando le pregunté por qué estaba pensando en eso, se rió y dijo que solo quería estar preparada. Pero había algo en sus ojos. Mamá, algo frío. Pausé la grabación y me quedé sentada en el silencio. Marcus había estado viviendo con esta realización horrible sobre la mujer con quien había compartido su cama durante 12 años, la madre de sus hijos. ¿Cómo había soportado esa carga solo? Continué escuchando. Había 12 grabaciones en total, documentando conversaciones, comportamientos, pequeños momentos que habían hecho que Marcus se diera cuenta de que su esposa no era quien él pensaba que era. Grabación número 7, fecha 5 de septiembre. Mamá, espero que nunca tengas que escuchar esto, pero si lo estás haciendo, significa que no pude protegerte a tiempo. Hoy confronté a Julieta sobre sus búsquedas en Internet. Al principio lo negó, luego dijo que solo estaba informándose sobre opciones para cuando fueras mayor. Pero cuando le pregunté por qué no había incluido mantener nuestra casa como opción, se enojó. Me gritó, algo que nunca había hecho antes delante de los niños. Les dijo a Emma y Daniel que se fueran a sus cuartos. Luego me dijo que yo era un ingenuo si pensaba que podíamos mantener a una mujer mayor indefinidamente. Mi garganta se cerró. Julieta había mostrado su verdadero rostro ante Marcus, pero él no había podido decírmelo. Había estado tratando de protegerme, incluso cuando sabía que yo estaba en peligro. Grabación número 10, fecha 18 de septiembre. Esta era apenas una semana antes de su muerte. He tomado una decisión. Voy a cambiar mi testamento, pero no de la manera que Julieta espera. He estado trabajando con Hartman en secreto. El testamento que ella conoce no es el verdadero. He creado un fideicomiso que se activa solo si ciertas condiciones se cumplen. Mamá, si estás escuchando esto, significa que necesitas ir a ver a Hartman y decirle la frase: Marcus me envió a buscar la llave dorada. Él sabrá qué hacer. ¿La llave dorada? Miré la carta otra vez y ahí, en la última página que no había leído completamente, estaba escrito en letra más pequeña: Dile a Hartman, Marcus me envió a buscar la llave dorada. Hay un segundo testamento, mamá, uno que Julieta nunca vio. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer los papeles.
Marcus había hecho más que solo documentar las intenciones de Julieta. Había creado un plan para protegerme. Grabación número 12. Fecha: 25 de septiembre. Esta era la última grabación, hecha apenas 2 días antes de su muerte. No me siento bien, mamá. He estado teniendo dolores en el pecho, pero cada vez que menciono ir al doctor, Julieta dice que solo estoy estresado por el trabajo. Anoche me dio una medicina para dormir que no reconocí. Cuando le pregunté qué era, dijo que el doctor se la había recomendado para la ansiedad. Pero yo nunca le mencioné tener ansiedad a ningún doctor. La grabación se cortó abruptamente, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada ahí, en esa habitación fría y pequeña, mientras la realidad se asentaba en mi mente como plomo líquido. Julieta no solo había estado planeando deshacerse de mí, había estado. ¿Era posible? ¿Había estado envenenando lentamente a Marcus? Guardé todo de vuelta en la caja con manos mecánicas. Tenía que llegar a casa antes de que Julieta regresara del salón, pero primero tenía que hacer una parada. La oficina de Hartman estaba ocupada cuando llegué, pero cuando le dije a su secretaria que era urgente y que tenía un mensaje de Marcus, me hizo pasar inmediatamente. «Señora Henley», dijo Hartman, levantándose de su escritorio. «No esperaba verla tan pronto después de...» «Marcus me envió a buscar la llave dorada», interrumpí, usando exactamente las palabras que mi hijo había escrito. El rostro de Hartman cambió completamente. Se puso pálido y cerró la puerta de su oficina tras de mí. «Dios mío», murmuró. Él dijo que esto podría pasar, pero esperaba que no fuera necesario. «Siéntese, Ofelia. Hay cosas que necesita saber». Se dirigió a su caja fuerte y sacó una carpeta diferente a la que había usado en nuestra reunión anterior. Marcus vino a verme en secreto hace 3 meses. Estaba preocupado por su seguridad y la suya. Me pidió que preparara 2 testamentos. El que leyó Julieta es real, pero incompleto. Hay una cláusula que se activa solo bajo ciertas circunstancias. ¿Qué tipo de cláusula? Hartman abrió la carpeta y me mostró documentos que nunca había visto antes. Si se puede probar que Julieta tuvo conocimiento previo de la muerte de Marcus, o si se puede demostrar que planeó hacerle daño a usted después de su muerte, todo cambia. La casa, el dinero, la custodia de los niños, todo se revierte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Se revierte a quién? A usted, Ofelia. Marcus estableció que en caso de comportamiento predatorio por parte de Julieta, usted se convertiría en la tutora legal de los niños y la heredera principal de todos sus bienes. No podía respirar. Marcus había encontrado una manera de protegernos a los niños y a mí, incluso desde la tumba. Pero necesitamos evidencia, continuó Hartman. Evidencia sólida de que ella planeó esto o de que está actuando en contra de sus intereses después de su muerte. Sonreí por primera vez en días y saqué el dispositivo de grabación de mi bolsa. Creo que tengo exactamente lo que necesitamos. Esa noche regresé a casa justo cuando Julieta estacionaba su BMW en la entrada. Tenía el cabello perfecto, las uñas recién hechas y esa expresión de satisfacción que había estado viendo más seguido desde el funeral. ¿Dónde estuviste, Ofelia?, preguntó con voz casual mientras entrábamos juntas. Patricia preguntó por ti. Solo fui al banco a arreglar unas cosas, respondí, manteniendo mi voz estable. Sus ojos se agudizaron ligeramente. ¿Qué tipo de cosas? Nada importante. Solo quería cerrar algunas cuentas viejas. Parecía satisfecha con esa respuesta, pero noté cómo sus ojos me siguieron mientras subía las escaleras. Los niños llegaron de la escuela 1 hora después, y durante la cena observé a Julieta con nuevos ojos. La forma en que hablaba de Marcus como si hubiera sido un santo. La manera en que me incluía en las conversaciones solo para poder excluirme sutilmente. Cómo les prometía cosas a los niños que sabía que no tendría que cumplir una vez que me fuera. «Abuela», dijo Emma mientras comíamos, «¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro lugar?» Julieta me lanzó una mirada de advertencia. «Es solo algo que estamos considerando, mi amor, para que la abuela pueda tener más amigos de su edad». «Pero yo no quiero que te vayas, abuela», dijo Daniel,
con 11 años, pero todavía con esa honestidad brutal de los niños. Los adultos a veces tienen que hacer cosas que no queremos hacer, dijo Julieta suavemente, pero sus palabras estaban dirigidas a mí. Es parte de la vida. Esa noche, después de que todos se acostaron, me senté en la oscuridad de mi cuarto con las grabaciones de Marcus reproduciendo en mis oídos a través de pequeños audífonos. Cada palabra era una pieza más del rompecabezas. Cada revelación era una confirmación de lo que mi instinto me había estado diciendo durante años. Julieta había estado esperando que Marcus muriera, y ahora que lo había hecho, estaba ejecutando un plan que había estado perfeccionando durante meses. Pero lo que no sabía era que Marcus había estado un paso adelante de ella todo el tiempo. Y ahora yo también lo estaba. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Mantener una fachada normal mientras Julieta aceleraba sus planes para deshacerse de mí requería una fuerza que no sabía que poseía. Cada sonrisa falsa, cada conversación casual sobre mi futuro, cada momento viendo cómo manipulaba a mis nietos era como tragar vidrio molido. Hartman había sido claro. Necesitábamos más evidencia antes de poder activar la cláusula del testamento secreto. Las grabaciones de Marcus eran poderosas, pero necesitábamos pruebas actuales del comportamiento predatorio de Julieta hacia mí. Teníamos que dejar que ella siguiera adelante con su plan mientras yo documentaba todo. La mañana del jueves, Julieta anunció durante el desayuno que había programado visitas a 3 residencias para personas mayores. «Son lugares realmente hermosos, Ofelia», dijo mientras untaba mermelada en su tostada, su voz llena de falsa preocupación. «Uno tiene un jardín precioso, otro tiene clases de arte. Pensé que podríamos ir a verlos juntas este fin de semana». Emma dejó caer su cuchara en el cereal. «¿Este fin de semana? ¿Tan pronto?» «Bueno, mi amor», dijo Julieta, acariciando el cabello de Emma. «No hay razón para esperar. Entre más pronto encontremos el lugar perfecto para la abuela, más pronto podrá empezar su nueva aventura». Daniel, que había estado silencioso durante toda la semana, finalmente habló. «¿Por qué la abuela no puede quedarse aquí con nosotros? Papá siempre dijo que esta era su casa también». La máscara de Julieta se resbaló por una fracción de segundo, y vi un destello de irritación pura antes de que recuperara su sonrisa. «Daniel, cariño, los adultos a veces necesitan diferentes tipos de cuidado. La abuela estará mucho mejor con personas que puedan darle la atención que merece». Era increíble cómo podía hacer que sonar como un abandono sonara como un acto de amor. Esa tarde, mientras Julieta estaba en una reunión de padres de familia en la escuela, decidí buscar más evidencias en su habitación. Marcus había mencionado en sus grabaciones que ella escondía papeles en su escritorio. Si iba a confrontarla, necesitaba toda la munición posible. Su escritorio era un mueble elegante de cerezo, con cajones que tenían cerraduras pequeñas pero ornamentales. El cajón inferior derecho estaba cerrado, pero la llave estaba escondida detrás de una fotografía enmarcada de su boda. ¡Qué apropiado! Dentro encontré una carpeta etiquetada como «Documentos importantes». Mi corazón se aceleró mientras la abría. Los primeros papeles eran folletos de las residencias que había mencionado, pero no eran los lugares hermosos que había descrito. Eran instituciones básicas, lugares donde la gente va cuando no tienen a nadie que se preocupe por ellos. Los precios eran baratos, las instalaciones se veían deprimentes en las fotografías, y las reseñas que había encontrado en Internet estaban llenas de quejas sobre negligencia y maltrato. Pero eso no era lo peor. Debajo de los folletos había una carta de un abogado diferente, no Hartman. Estaba fechada apenas una semana después del funeral de Marcus. «Estimada señora Henley», decía, «como discutimos en nuestra consulta telefónica, el proceso para declarar a una persona mayor como incompetente para manejar sus propios asuntos puede ser complejo, pero no imposible. Si puede documentar episodios de confusión, olvidos o comportamiento irracional, podemos proceder con una petición al tribunal». Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Julieta no solo planeaba meterme en un asilo barato, planeaba quitarme legalmente mi capacidad de tomar decisiones.
Una vez que fuera declarada incompetente, ella podría tomar control de cualquier dinero que Marcus me hubiera dejado, cualquier decisión médica, cualquier aspecto de mi vida. Seguí leyendo. Había una lista, escrita a mano con la letra perfecta de Julieta, titulada Ejemplos de comportamiento errático. Se levanta en las noches y camina por la casa, después de encontrarla varias veces en la cocina a las 3 de la mañana. Olvida conversaciones importantes. No recordaba que habíamos acordado visitar residencias. Llora sin razón aparente. Episodios emocionales excesivos desde el funeral. Confunde fechas y eventos. Preguntó si Marcus vendría. A cenar. Comportamiento paranoico. Acusaciones de que la familia no la quiere. Cada ejemplo era una distorsión cruel de mi dolor real. Por supuesto que me levantaba en las noches. No podía dormir después de perder a mi hijo. Por supuesto que lloraba, estaba de luto. Por supuesto que a veces me confundía. Mi mundo había sido destruido. Pero en las manos de Julieta y un abogado sin escrúpulos, mi dolor normal se convertía en evidencia de que no podía cuidar de mí misma. Había más papeles. Una evaluación financiera de todos los bienes que Marcus había dejado, calculando exactamente cuánto dinero extra tendría Julieta una vez que yo fuera removida de la ecuación. Había investigado cuánto costaba mantenerme, desde la comida hasta los servicios públicos, y había calculado que deshacerse de mí le ahorraría aproximadamente $1,500 al mes. Mi vida valía $1,500 mensuales para ella. El último documento me quitó la respiración completamente. Era una póliza de seguro de vida que Marcus había tomado sobre mí hace 5 años, cuando me diagnosticaron presión alta. Era una póliza pequeña, solo $25,000, pero había una nota adjunta en la letra de Julieta. Verificar beneficiario después del cambio de custodia legal. No solo quería deshacerse de mí. Estaba planeando beneficiarse económicamente de mi muerte. Fotografié cada documento con mi teléfono, mis manos temblando tanto que tuve que tomar varias fotos de cada página para asegurarme de que fueran legibles. Luego guardé todo exactamente como lo había encontrado y cerré el cajón. Esa noche no pude cenar. Le dije a Julieta que no me sentía bien, lo cual técnicamente era cierto. Me sentía físicamente enferma por lo que había descubierto. ¿Necesitas que llame al doctor?, preguntó con una preocupación que sonaba real, pero que ahora reconocía como actuación. Has estado actuando un poco extraña últimamente. Ahí estaba. Incluso cuando no había testigos, estaba sembrando las semillas para su narrativa de que yo estaba perdiendo la cabeza. No, solo estoy cansada, murmuré. Por supuesto que estás cansada, dijo, frotando mi hombro de una manera que se suponía que fuera reconfortante. Has pasado por mucho. Es otra razón por la que creo que un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente sería mejor para ti. Me fui a la cama temprano y llamé a Hartman desde mi celular, susurrando para que nadie pudiera oírme. Tengo más evidencia, le dije. Mucha más. ¿Puede venir mañana por la mañana? Temprano, antes de que ella se despierte. Estaré ahí a las 7. A las 6:30 de la mañana siguiente, me escabullí de la casa y manejé hasta la oficina de Hartman en el centro. Las calles estaban casi vacías, solo algunos trabajadores tempraneros y corredores matutinos. El aire de octubre era frío y cortante, pero por primera vez en semanas no me sentía completamente sin esperanza. Hartman ya estaba en su oficina, con una cafetera recién hecha y una expresión seria. «Enséñeme lo que encontró», dijo sin preámbulos. Le mostré las fotografías en mi teléfono, una por una. Con cada imagen, su expresión se volvía más sombría. Esto es mucho peor de lo que Marcus temía», murmuró cuando terminé. «Ella no solo quiere deshacerse de usted, quiere destruir su autonomía completamente. ¿Es suficiente para activar la cláusula?» Hartman se recostó en su silla pensando. «Es suficiente para demostrar comportamiento predatorio, definitivamente. Pero hay algo más que Marcus me pidió que le dijera si llegábamos a este punto». Se dirigió otra vez a su caja fuerte y sacó un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de Marcus. Me pidió que le diera esto solo si la situación se volviera crítica. Creo que ahora califica. Con dedos temblorosos, abrí el sobre.
Adentro había una llave diferente, más grande que la de la caja de seguridad, y una nota corta. Mamá, si estás leyendo esto, significa que todo salió como temía. La llave es de una caja de depósito en el First Security Bank, en la avenida Oak. Número de caja 412. Ahí encontrarás lo que realmente te dejé. El testamento que leyó Julieta solo incluye una pequeña parte de lo que tengo. Te amo. Y perdón por no haberte podido proteger mientras estaba vivo. Ahora puedes protegerte tú misma. Miré a Hartman con confusión. ¿Otra caja de seguridad? Él sonrió por primera vez desde que lo conocía. Marcus era más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, incluyendo Julieta. 2 horas después, estaba sentada en otra sala de cajas de seguridad, esta vez en un banco diferente al otro lado de la ciudad. La caja 412 era mucho más grande que la primera, y cuando se abrió, contuve la respiración. Había pilas de efectivo, mucho más de lo que había visto en mi vida. Billetes de $100 organizados en fajos ordenados. Hartman había venido conmigo y comenzó a contarlos mientras yo revisaba los otros contenidos de la caja. $150,000, anunció, en efectivo. Pero eso no era todo. Había documentos de propiedades que no sabía que Marcus poseía. Una casa pequeña en las afueras de la ciudad, completamente pagada y a mi nombre. Acciones en varias compañías. Certificados de depósito en 3 bancos diferentes. ¿Cómo es posible?, susurré. ¿De dónde sacó todo esto? Hartman sonrió. Su hijo era un hombre muy inteligente, Ofelia. Durante los últimos 10 años, había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero a cuentas separadas, comprando propiedades a su nombre, invirtiendo discretamente. Todo legal, todo documentado apropiadamente, pero escondido de Julieta. Había una carta final en el fondo de la caja. Mamá, espero que nunca tengas que leer esto, pero si lo haces, quiero que sepas que siempre supe que eras la persona más fuerte que conocía. Criaste a un hijo tú sola, trabajaste hasta que tus manos se llenaron de callos, me amaste incondicionalmente, incluso cuando cometí errores. Julieta nunca entendió eso. Para ella, la fuerza significa tomar lo que quieres, sin importar a quién lastimes. Todo lo que está en esta caja es tuyo. La casa en Birchwood Lane está en tu nombre desde hace 5 años. Es pequeña pero hermosa, con un jardín que sé que amarás. Las inversiones te darán suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Pero más importante, quiero que sepas que mis hijos, Emma y Daniel, necesitan conocer a la abuela real. No la versión de ti que Julieta les ha mostrado, sino la mujer que me crió para ser un buen hombre. Lucha por ellos, mamá. Lucha por ti misma. Ya no eres vulnerable. Ya no estás indefensa. Ahora tienes todo lo que necesitas para ganar. Cuando regresé a casa esa tarde, Julieta me estaba esperando en la sala, con una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y su sonrisa había desaparecido completamente. ¿Dónde estuviste hoy, Ofelia?, preguntó con una voz que era pura seda sobre acero. Era hora. Marcus había hecho su parte para protegerme. Ahora era mi turno de pelear. Estuve arreglando mi futuro, respondí, y por primera vez en semanas mi voz no tembló. El silencio que siguió a mis palabras se extendió por la sala como una telaraña espesa. Julieta me estudió con esos ojos verdes que ahora reconocía como los de una depredadora evaluando a su presa. Pero algo había cambiado en mí durante las últimas horas. Ya no era la viuda asustada y vulnerable que había estado fingiendo ser. ¿Tu futuro?, repitió Julieta lentamente, como si estuviera probando las palabras. Espero que eso signifique que finalmente estás siendo realista sobre tu situación. Me senté en el sillón frente a ella, el mismo donde Marcus solía leer el periódico los domingos por la mañana. Oh, estoy siendo muy realista. Por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Bien, ¿por qué he programado las visitas a las residencias para mañana? Todas están ansiosas por conocerte, especialmente Golden Years Manor. Tienen una habitación disponible inmediatamente. Golden Years Manor. Había sido el peor lugar en los folletos que encontré en su escritorio.
Un edificio gris con ventanas pequeñas y reseñas que hablaban de comida terrible y personal que apenas hablaba inglés. ¿Qué tal si mejor hablamos de lo que realmente has estado planeando, Julieta? Su postura cambió sutilmente, enderezándose como un gato que acaba de detectar peligro. No sé de qué estás hablando. Hablemos del abogado al que consultaste sobre declararme incompetente, o de tu lista detallada de mis supuestos comportamientos erráticos, o tal vez de cómo calculaste exactamente cuánto dinero ahorrarías cada mes una vez que me sacaras de la ecuación. La máscara perfecta de Julieta se desplomó como un castillo de naipes. Por un momento, vi pánico puro en sus ojos antes de que lo reemplazara con algo mucho más peligroso: furia. «Has estado revisando mis cosas», dijo con una voz tan baja que apenas la podía oír. «Al igual que tú, has estado revisando las mías durante años». Se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Emma y Daniel jugaban después de la escuela. Desde la muerte de Marcus, habían pasado más tiempo afuera, como si instintivamente supieran que la casa se había vuelto un lugar peligroso. «No sabes lo que es criar 2 niños sola», dijo finalmente sin voltear a verme. «No sabes lo que cuesta mantener una casa como esta, pagar las escuelas privadas, la ropa, las actividades extracurriculares. Marcus no me dejó tanto como la gente piensa. Marcus te dejó $245,000 entre la póliza de seguro y los ahorros, más la casa, que vale al menos $300,000. Eso es casi $500,000, Julieta. Para la mayoría de la gente, eso es una fortuna». Se volteó hacia mí y por primera vez vi algo parecido a la desesperación en su expresión. «¿Y qué pasa cuando se acabe? ¿Qué pasa en 10 años? ¿En 20 años? Los niños van a necesitar universidad, van a necesitar apoyo hasta que puedan mantenerse solos. No puedo darme el lujo de mantener bocas innecesarias». Bocas innecesarias. Las palabras salieron de mi boca como veneno. «Eso es lo que soy para ti. Eres una mujer de 63 años sin ingresos, sin seguro médico propio, sin nada que aportar a esta familia excepto más gastos». Su voz se había vuelto dura, sin pretensiones. «Marcus se sentía culpable por ti, pero yo no tengo ese lujo. Yo tengo que ser práctica». «¿Práctica? ¿Es por eso que estuviste dándole medicamentos que no conocía en sus últimas semanas?» El color se drenó completamente de su rostro. «¿Qué dijiste?» Saqué el dispositivo de grabación de mi bolsa y lo puse en la mesa de centro entre nosotras. «Marcus documentó todo, Julieta. Cada conversación sospechosa, cada comportamiento extraño, cada vez que le diste medicamentos que él no había pedido». Sus ojos se fijaron en el dispositivo como si fuera una serpiente venenosa. «Eso no. Él no podía haber». Presioné play. La voz de Marcus llenó la habitación, clara y acusatoria. «Anoche me dio una medicina para dormir que no reconocí. Cuando le pregunté qué era, dijo que el doctor se la había recomendado para la ansiedad. Pero yo nunca le mencioné tener ansiedad a ningún doctor». Julieta se dejó caer en una silla, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Él estaba estresado. Los doctores dijeron que el estrés puede causar infartos. Solo estaba tratando de ayudarlo a relajarse. «¿Con qué medicamentos, Julieta? ¿Medicamentos que nunca fueron prescritos para él?» No respondió, pero vi la verdad en sus ojos, la culpa que había estado escondiendo detrás de su máscara de viuda perfecta. «¿Cuánto tiempo estuviste planeando esto?», pregunté. «¿Cuánto tiempo estuviste esperando que Marcus muriera?» «Yo no quería que muriera», susurró, pero su voz sonaba hueca. «Solo necesitaba que las cosas fueran más fáciles». «¿Más fáciles? ¿Matar a tu esposo y deshacerte de su madre era tu idea de hacer las cosas más fáciles?» «No lo maté», gritó, levantándose tan rápido que la silla se volcó detrás de ella. «Solo le di algo para que durmiera mejor. Si su corazón no pudo manejarlo, eso no es mi culpa». Ahí estaba, la admisión que necesitaba. «¿Sabes lo que Marcus hizo antes de morir, Julieta?» Me miró con una mezcla de miedo y desafío, como un animal acorralado. Cambió su testamento, el verdadero testamento. Sus ojos se agrandaron. «Eso es imposible. Yo estaba ahí cuando lo firmó.
Hartman me leyó cada palabra. Te leyó una versión, la versión que Marcus quería que escucharas, pero hay cláusulas que se activan solo bajo ciertas circunstancias. La puerta principal se abrió y escuchamos las voces de Emma y Daniel entrando de la escuela. Julieta miró hacia el pasillo con pánico. «Los niños», murmuró. «Sí, los niños. Hablemos de ellos». «¡Mami!», gritó Emma desde la cocina. «¿Dónde estás?». Julieta me miró con ojos suplicantes. «Por favor, Ofelia, sea lo que sea que pienses que sabes, por favor no involucres a los niños en esto». «Yo no los estoy involucrando. Tú ya lo hiciste cuando decidiste quitarles a su abuela y mentirles sobre las razones». Emma apareció en la entrada de la sala, con su mochila rosa todavía colgando de sus hombros pequeños. «Hola, abuela. Hola, mami. ¿Por qué se ven tan serias?». Julieta se recompuso instantáneamente, su máscara maternal deslizándose de vuelta a su lugar. «Solo estábamos hablando de cosas de adultos, mi amor. ¿Por qué no vas a hacer tu tarea? Pero quiero quedarme con ustedes». «Emma», dije suavemente, «ven acá conmigo». La niña se acercó y se sentó a mi lado en el sillón. Sus ojos grandes y marrones, tan parecidos a los de Marcus, me miraron con esa confianza total que solo los niños pueden tener. «Emma, ¿qué pensarías si te dijera que no me voy a ir a ningún lado? ¿Que voy a quedarme aquí contigo y con Daniel para siempre?». «¿En serio?». Sus ojos se iluminaron. «Mami dijo que sí». Miré a Julieta, cuya expresión había pasado de pánico a una furia fría y calculadora. «Tu mami y yo todavía estamos hablando de eso», dije. «Pero quiero que sepas que, sin importar lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti y para Daniel. ¿Entiendes?». Emma asintió vigorosamente y me abrazó. «Te amo, abuela». «Yo también te amo, mi niña». Daniel apareció en el marco de la puerta, más alto que su hermana, pero todavía con esa cara de niño que me recordaba tanto a Marcus a esa edad. «¿Está todo bien?», preguntó, con esa madurez prematura que había desarrollado desde la muerte de su padre. «Todo va a estar bien», le aseguré. «Ve a hacer tu tarea con Emma. En un rato voy a subir a ayudarlos». Cuando los niños se fueron, el silencio regresó a la sala, pero ahora tenía un peso diferente. Ya no era el silencio de la incertidumbre, sino el de una batalla que estaba a punto de decidirse. «¿Qué quieres?», preguntó Julieta finalmente, su voz derrotada. «Quiero que llames a ese abogado y canceles la consulta sobre declararme incompetente. Quiero que canceles las visitas a las residencias. Y quiero que me digas exactamente qué le diste a Marcus en sus últimas semanas». «¿Y si no lo hago?». Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. Entonces esta conversación, junto con las grabaciones de Marcus y las fotografías de tus documentos, van directo a la policía y al verdadero abogado de Marcus. Sus hombros se desplomaron. Era solo Ambien. Le estaba dando Ambien para que durmiera. Pensé que si dormía mejor, se sentiría mejor, sería menos difícil de manejar. ¿Cuánto? Solo una pastilla, pero a veces 2 si parecía muy ansioso. ¿Sabías que el Ambien puede causar problemas cardíacos en personas con presión alta? Su silencio fue respuesta suficiente. «Mañana por la mañana», dije, levantándome del sillón. «Vamos a ir juntas a ver a Hartman. Va a leer el testamento completo, el real. Y vas a descubrir exactamente qué pensaba Marcus de tus planes para deshacerte de mí». «Ofelia, por favor». «No». Mi voz era más fuerte de lo que había sido en años. Se acabó el tiempo de los «por favor». Se acabó el tiempo de pretender. Mañana todo cambia. Esa noche, por primera vez desde el funeral, dormí profundamente. No porque el dolor de perder a Marcus hubiera disminuido, sino porque finalmente sabía que había una manera de honrar su memoria y proteger a sus hijos. Marcus había sido más astuto de lo que cualquiera de nosotros había imaginado, incluso Julieta, y mañana ella lo descubriría. La mañana del viernes amaneció con una de esas lluvias suaves de octubre que hacen que todo se sienta como un nuevo comienzo. Me levanté antes del amanecer, no porque no pudiera dormir, sino porque había demasiado que hacer. Después de tantos días sintiéndome como víctima de las circunstancias,
Finalmente tenía control sobre mi propio destino. Julieta había pasado la noche despierta. Podía oír sus pasos en el piso de arriba, yendo y viniendo de su habitación al baño, a la ventana, de vuelta a la cama. Cuando bajé a preparar café, la encontré sentada en la mesa de la cocina, todavía en pijama, con ojeras profundas y el cabello despeinado. «Buenos días», dije, sirviendo 2 tazas de café. Ella no respondió. Solo me miró como si fuera un fantasma que había aparecido para atormentarla. «Los niños se van a preguntar por qué te ves tan cansada», continué, sentándome frente a ella. «Espero que hayas pensado en una explicación». «¿Qué le vas a decir a Hartman?», preguntó finalmente, su voz ronca por la falta de sueño. «La verdad. Toda la verdad». Tomó un sorbo tembloroso de café. «Los niños me odiarán. Los niños merecen saber quién es realmente su madre, al igual que merecían conocer quién era realmente su padre y quién soy realmente yo. Ofelia, por favor, podemos encontrar otra manera de resolver esto. No tiene que ser tan dramático». La miré por encima de mi taza. Esta mujer que había planeado destruir mi vida con tanta frialdad y calculación. Una parte de mí, la parte que había sido criada para ser educada y complaciente, quería darle una salida fácil. Pero pensé en Marcus, en las grabaciones donde su voz se oía tan cansada y traicionada, y esa parte se silenció. ¿Dramático? ¿Te refieres a como cuando le dabas Ambien sin receta a tu esposo mientras planeabas declararme incompetente? Cerró los ojos. No sabía que tenía problemas cardíacos. Sabías que tenía presión alta. Marcus te lo había dicho muchas veces. Sabías que los medicamentos para dormir podían ser peligrosos para él. Solo quería que durmiera mejor. No, Julieta. Querías que fuera más fácil de manejar. Querías que fuera menos capaz de cuestionar tus decisiones, menos capaz de darse cuenta de lo que estabas planeando. Emma apareció en la entrada de la cocina, frotándose los ojos. ¿Por qué están hablando tan temprano? Julieta se recompuso instantáneamente, sonriendo a su hija, aunque los ojos no se le iluminaron. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí, pero escuché voces». Emma me miró con curiosidad. «Abuela, ¿por qué te levantaste tan temprano?» «Porque tengo cosas importantes que hacer hoy, mi niña». Daniel bajó unos minutos después, ya vestido para la escuela, con esa eficiencia que había desarrollado desde la muerte de Marcus. A los 11 años ya sabía que los adultos no siempre podían cuidar de todo, así que había aprendido a cuidar de sí mismo. «¿Mami está bien?», preguntó en voz baja, notando la palidez de Julieta. «Se ve enferma». «Tu mamá solo está cansada», respondí, «pero va a estar bien». Durante el desayuno observé cómo Julieta interactuaba con los niños. Incluso en su estado de pánico, seguía siendo una buena madre en el sentido básico. Les preparó el desayuno, se aseguró de que tuvieran todo lo que necesitaban para la escuela. Los besó antes de que se fueran. Esa era la parte más complicada de toda la situación. No era completamente malvada. Era una mujer que había tomado decisiones terribles por razones que ella creía que eran justificadas. Pero eso no cambiaba lo que había hecho. Y no cambiaba lo que yo tenía que hacer ahora. Una vez que los niños se fueron a la escuela, Julieta y yo manejamos en silencio hasta la oficina de Hartman. Ella había elegido un vestido azul conservador y se había maquillado cuidadosamente para ocultar las ojeras, pero nada podía ocultar la tensión en sus hombros o la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Hartman nos recibió en su oficina, con esa expresión seria que había perfeccionado durante décadas de manejar los secretos y tragedias de las familias. Había dispuesto 3 sillas frente a su escritorio en lugar de las 2 que habíamos usado la vez anterior. «Señoras», dijo cerrando la puerta detrás de nosotras, «creo que es hora de discutir el verdadero testamento de Marcus». Julieta se tensó visiblemente. ¿El verdadero testamento? Hartman abrió una carpeta diferente, mucho más gruesa que la que había usado antes. Marcus me pidió que preparara un documento con múltiples cláusulas condicionales. Lo que usted escuchó la semana pasada, señora Henley, era solo la primera parte. ¿Múltiples cláusulas? Julieta había perdido el color otra vez. El testamento de Marcus incluye provisiones específicas que se activan si se cumplen ciertas condiciones.
Hartman me miró por encima de sus gafas. Condiciones que, según la evidencia que Ofelia me ha proporcionado, se han cumplido. Saqué el dispositivo de grabación y las fotografías de los documentos de Julieta, poniéndolos en el escritorio de Hartman. Creo que encontrará todo lo que necesita ahí. Hartman revisó los materiales en silencio durante varios minutos. Julieta se retorcía en su silla, ocasionalmente abriendo la boca como si fuera a decir algo, luego cerrándola otra vez. Muy bien, dijo finalmente Hartman. Basándome en esta evidencia, las cláusulas condicionales del testamento de Marcus ahora están en efecto. ¿Qué cláusulas?, susurró Julieta. Hartman comenzó a leer. En el evento de que mi esposa Julieta Marie Henley demuestre comportamiento predatorio hacia mi madre Ofelia Henley, incluyendo pero no limitado a intentos de declararla incompetente sin justificación médica, planes para colocarla en cuidado institucional contra su voluntad, o cualquier intento de separarla de mis hijos. Entonces las siguientes disposiciones toman efecto inmediato. La respiración de Julieta se había vuelto superficial. Primera, la custodia legal de mis hijos menores, Emma Rose Henley y Daniel Marcus Henley, se transfiere inmediatamente a Ofelia Henley, quien será su tutora legal hasta que alcancen la mayoría de edad. ¡No! Julieta se levantó tan abruptamente que su silla se volcó. «No pueden quitarme a mis hijos». Hartman continuó leyendo como si no hubiera sido interrumpido. Segunda, la casa familiar ubicada en 1234 Maple Street se transfiere inmediatamente a Ofelia Henley, junto con todos los contenidos y propiedades asociadas. «Esto no puede ser legal», jadeó Julieta. «Un testamento no puede cambiar después de que alguien muere». «Un testamento puede incluir cláusulas condicionales», explicó Hartman pacientemente. Marcus las incluyó específicamente para proteger a su madre y a sus hijos de exactamente el comportamiento que usted ha demostrado. Tercera, continuó, el 50% de todos los activos financieros, incluyendo cuentas bancarias, inversiones y beneficios de la póliza de seguro de vida, se transfieren a Ofelia Henley para el cuidado y mantenimiento de los menores. Julieta se desplomó de vuelta en su silla. «Me está dejando sin nada». «No sin nada», corrigió Hartman. «Usted retiene el 50% de los activos financieros, aproximadamente $122,500. Suficiente para comenzar una nueva vida». «¿Cómo voy a comenzar una nueva vida sin mis hijos?» Por primera vez desde que habíamos llegado, hablé. «La misma forma en que planeabas que yo comenzara una nueva vida en Golden Years Manor». Hartman sacó más documentos de la carpeta. Hay una cláusula adicional. Si Julieta Marie Henley puede demostrar, durante un período de 2 años, que ha buscado ayuda profesional para sus problemas de control y manipulación, y si puede demostrar un cambio genuino en su comportamiento, se le permitirá tiempo de visita supervisado con los menores. ¿Tiempo de visita supervisado? Julieta me miró con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Con mis propios hijos? Marcus sabía que a pesar de todo, Emma y Daniel necesitarían algún tipo de relación con su madre, expliqué. Pero también sabía que necesitaban protección de tus tendencias manipuladoras. Julieta se quedó sentada en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había perdido. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo? ¿Cómo supo todo esto antes de morir? Porque te conocía mejor de lo que pensabas, y porque me amaba más de lo que tú nunca entendiste. Hartman nos entregó copias de todos los documentos y explicó los siguientes pasos legales. Julieta tendría 24 horas para mudarse de la casa. Sus pertenencias personales serían empacadas y entregadas en una fecha posterior. Los niños serían informados esa tarde, después de que regresaran de la escuela. ¿Puedo al menos decirles adiós?, preguntó Julieta, las lágrimas finalmente fluyendo por sus mejillas. «Puedes decirles adiós», respondí, «pero yo voy a estar presente». Esa tarde, Emma y Daniel llegaron de la escuela como siempre, tirando sus mochilas en el pasillo y corriendo a la cocina en busca de un bocadillo.
No tenían idea de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Julieta había pasado el día empacando en silencio, llenando maletas con ropa y objetos personales. Había llorado intermitentemente, pero no había tratado de argumentar o negociar más. Creo que finalmente había entendido que Marcus había pensado en todo. «Niños», dije cuando estaban sentados en la mesa con galletas y leche, «necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante». Emma me miró con esos ojos grandes y confiados. «¿Es sobre por qué mami ha estado tan triste hoy?» «Sí, en parte». Daniel, siempre más perceptivo, frunció el ceño. «¿Está pasando algo malo?» «Algo va a cambiar», dije cuidadosamente. «Pero no es algo malo. Es algo que su papá quería que pasara». Durante la siguiente hora, les expliqué todo de una manera que niños de 7 y 11 años pudieran entender. Que su papá había hecho planes especiales para cuidarlos, que yo iba a ser su tutora ahora, que su mamá necesitaba tiempo para resolver algunos problemas, pero que todavía los amaba. Emma lloró, principalmente porque no entendía por qué su mamá tenía que irse. Daniel hizo preguntas difíciles sobre por qué su papá había pensado que esto era necesario. Ambos necesitarían tiempo para procesar todo lo que había pasado. Julieta se despidió de ellos en la puerta principal, arrodillándose para abrazarlos por última vez, como la madre con custodia que había sido. Les prometió que los vería pronto, que iba a trabajar muy duro para ser una mejor persona, que esto no era permanente. «¿Por qué no puedes simplemente quedarte y ser mejor aquí?», preguntó Emma, aferrándose al vestido de su madre. Julieta miró por encima de la cabeza de Emma hacia mí y por primera vez desde que la conocí vi algo parecido al remordimiento genuino en sus ojos. «Porque a veces necesitas estar sola para aprender cómo ser la persona que se supone que debes ser», respondió. Daniel no dijo nada durante la despedida, pero cuando Julieta se fue, se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuela, ¿vamos a estar bien?» «Vamos a estar más que bien, mi niño. Vamos a estar felices». Esa noche, después de ayudar a los niños con su tarea, de leer a Emma antes de dormir y de tener una larga conversación con Daniel sobre lo que significaba todo esto, me senté sola en la sala que ahora era oficialmente mía. La casa se sentía diferente, más ligera, de alguna manera. Como si un peso que no me había dado cuenta de que estaba ahí hubiera sido levantado. Saqué una fotografía de Marcus de la mesa lateral, una donde estaba sonriendo mientras empujaba a Emma en un columpio el verano pasado. «Lo logramos, mijo», susurré. «Protegiste a tus bebés y me protegiste a mí». 3 meses después, me mudé a la casa pequeña en Birchwood Lane que Marcus me había dejado. Era perfecta. 2 habitaciones para que Emma y Daniel pudieran visitarme cuando quisieran. Un jardín donde podía plantar las flores que siempre había querido. Y suficiente espacio para los proyectos de carpintería que había comenzado usando las herramientas de Marcus. Los niños se adaptaron mejor de lo que había esperado. Emma todavía preguntaba por su mamá a veces, y Daniel ocasionalmente se ponía pensativo cuando pasábamos por lugares que le recordaban a su vida anterior. Pero estaban floreciendo de maneras que no había visto cuando Julieta estaba controlando cada aspecto de sus vidas. Emma había comenzado clases de arte y había descubierto que tenía talento para la pintura. Daniel se había unido al equipo de fútbol de la escuela y había hecho nuevos amigos. Ambos estaban viendo a un consejero para ayudarlos a procesar la muerte de su padre y los cambios en su familia, y estaban progresando bien. Julieta cumplió con los términos del testamento. Se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad y comenzó terapia con un psicólogo especializado en comportamientos de control y manipulación. Una vez al mes, se le permitía una visita supervisada de 2 horas con los niños en un centro familiar neutro. Las primeras visitas habían sido tensas y difíciles, pero gradualmente Julieta estaba aprendiendo a relacionarse con sus hijos sin tratar de controlar cada momento de la interacción. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez había esperanza de que pudiera convertirse en una madre que sus hijos merecían tener. En cuanto a mí, a los 63 años, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había querido, pero que nunca pensé que podría tener. Tenía seguridad financiera, una casa hermosa y, lo más importante,
el amor incondicional de dos niños que me necesitaban tanto como yo los necesitaba a ellos. Marcus había encontrado una manera de protegernos a todos, incluso después de la muerte. Había convertido lo que podría haber sido la destrucción de nuestra familia en una oportunidad para sanar y crecer. Todas las noches, antes de acostarme, miraba la fotografía de Marcus en mi mesa de noche y le daba las gracias por darme la oportunidad de ser no solo una abuela, sino una verdadera madre para sus hijos. «Te amo, mijo», susurraba en la oscuridad, «y prometo que voy a cuidar de ellos con todo lo que tengo». Y por primera vez en años, cuando ponía mi cabeza en la almohada, dormía en paz, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi familia, mi dignidad y mi futuro. Marcus había tenido razón. Ya no era vulnerable, ya no estaba indefensa y definitivamente ya no estaba sola.